Bueno, Lola, buenas noches y enhorabuena. Muchas gracias. Te has clasificado para los Juegos de Tokio 2020. ¿Cómo te sientes? ¿De quién te acuerdas en estos momentos? Bueno, muy contenta. Creo que me acuerdo de todo el equipo que ha trabajado mucho, no solo las 18 jugadoras que estábamos aquí hoy, sino somos un grupo de 27 más un grupo muy amplio de staff. Creo que se ha podido realizar gracias al trabajo de cada persona durante cada día y bueno, agradecer a todo el mundo el esfuerzo, el estar apoyando en la grada. Creo que no es fácil esa situación y gracias al apoyo que hemos sentido durante todos los minutos en el campo hemos podido lograr el resultado. A nivel personal, el global de la eliminatoria, te vas con 2 goles y encima en Valencia, en tu casa. ¿Qué significa para ti el trabajo personal y encima conseguirlo aquí en Valencia? Bueno, muy contenta con los goles, la verdad, pero sobre todo con haber podido conseguir la clasificación en casa. Es verdad que en 2015 la conseguimos aquí, pero fue un poco a medias y nos quedó un poco la espinita clavada y tuvimos que esperar a que Sudáfrica renunciara. Pero hoy creo que podemos decir ya 100% que es nuestro billete, así que muy contentas y muy orgullosa de que haya podido ser en Valencia. Son tus segundos Juegos Olímpicos, ya sabías lo que era un camino hacia unos Juegos, pero analízanos un poco cómo ha sido el camino a Tokio 2020. Bueno, ha sido un camino muy difícil. Es verdad que han venido dos resultados muy buenos. En 2018 y en 2019 quedamos terceras del Mundial y del Europeo, pero es un camino muy largo en el que hay muchísimos entrenamientos, momentos de mucho sufrimiento, de entrenar con frío, con mucho calor y al final creo que eso no se ve cada 4 años, pero los 4 años previos a lo que son los Juegos Olímpicos un deportista sufre un montón y trabaja mucho. Ahora nos queda un año por delante que va a ser igual o más porque nuestra ilusión y nuestro objetivo es ir a Tokio a optar a ganarlo. Y ya por último, formas parte del elenco del equipo FER que va a estar en Tokio 2020, pero ¿qué mensaje le mandas o le das a esos deportistas, compañeros tuyos del proyecto FER, que todavía están en la lucha por conseguir el billete a Tokio 2020? Bueno, un poco el lema que tenemos este año, que hay que tocar el barro para tocar el cielo y ese es el camino. Sabemos todos los deportistas que hay momentos muy duros, pero que luego la recompensa es muy grande. Digo que en mi caso ha sido así y espero que en el resto de deportistas que están luchando para tener el billete sea igual. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias.